Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto a través de nuestras plataformas de internet. Hoy es 12 de diciembre, hoy es Día de Nuestra Señora de Guadalupe, y un día como hoy, hace 200 años, inician las relaciones entre México y Estados Unidos. Hoy los dos presidentes intercambiaron cartas, por supuesto platicaremos del tema, además tendremos un invitado muy especial, Arturo Sarucán, embajador de México en su momento, platicará con usted sobre la Virgen de Guadalupe. Le comento que 11 millones de peregrinos estuvieron en la Basílica, aquí en la Villa, a recordar a la Virgen Morena. Bueno, pues una celebración impactante después de las, en este caso, restricciones de la pandemia. Por cierto, hablando de pandemia, cuídese mucho, ¿eh? Patricia, un saludo, ya me escribió, me dice que tiene COVID, lo vi a través del Twitter. Fíjese que en Nuevo León, por ejemplo, regresa al uso obligatorio de mascarillas en espacio cerrado ante el incremento de contagios de COVID-19. A pesar de que usted esté vacunado y todo lo demás, cuídese mucho. Esta es una época muy propicia para abrazos, besos y todo lo demás. Nos acercamos y no nos damos cuenta que contaminamos, que contagiamos a los demás. En más información, quiero decirle que se confirma la visita de Joe Biden, Justin Trudeau a México el 9 de enero y todo lo que tiene que ver con la cumbre de líderes de América del Norte. En más temas, Colombia, Bolivia, Argentina y México expresan su preocupación por la detención de Pedro Castillo, pide que se respete sus derechos humanos. Ellos ponen un particular énfasis en el tema del hostigamiento. La gente pues está en la calle molesta con la situación que vive el Perú. Hay ya 7 muertos según EFE en las protestas. Dina Boluarte, presidenta del Perú, vicepresidenta en su momento de Pedro Castillo, salió a anunciar el plan para adelantar elecciones en 2024. Esto es lo que anunció la presidenta en funciones de aquel país. Marcelo Ebrard propuso en Monterrey tres cosas: dejar los cargos, el debate y una encuesta. A propósito de dejar el cargo, la jefa de gobierno ya dijo: conmigo no cuenten, escuche. Sobre el tema de retirarnos de nuestro cargo, no lo creo necesario. En mi caso no lo creo necesario. Yo, a diferencia de mis compañeros, pues soy electa y yo tengo una responsabilidad que cumplir. En el estatuto de Morena, no sé si venga No dice nada, no dice nada. Entonces, ¿está libre de participar a pesar del cargo? Sí, totalmente. No sé si quieren, renuncien ustedes, yo el cargo no lo dejo por todo lo que implica eso. A Dan Augusto le preguntaron sobre el tema del debate, dijo que era un poco prematuro. Escuche usted. Todo tiene su tiempo, entonces hay que esperar, de modo que vayamos a caer en actos anticipados de campaña. Yo creo que ya vendrá el tiempo y el espacio para debatir. No, dice, no, pues ¿cómo vamos a caer en eso? Si total no lo están haciendo, ¿no? La jefa de gobierno andaba por Tabasco, el canciller de la República en Monterrey, pero no vaya usted a creer que son actos anticipados de campaña. Además, ¿por qué van a dejar el cargo? Pues si está mucho mejor. Presupuesto, movilidad, equipos de prensa, vamos, hasta asesores españoles han contratado para moverse ahora, pues están muy preocupados por la legalidad. Ricardo Monreal da a conocer un conjunto de elementos, un bloque de inconstitucionalidades a la reforma electoral. Hace un momento platiqué con Mónica Fernández, presidenta de la comisión, me dice que a ella no se lo han remitido, que ella, pues es el proyecto que ellos aprobaron es completamente diferente al que vean los diputados, pero que el bloque de inconstitucionalidad, Ricardo Monreal, no se los ha mandado, lo cual prueba o demuestra las fracturas que hay al interior de precisamente esta bancada. Hace unos momentos platiqué con Medina Mora, me señaló que pues le harán marcaje directo a los legisladores para que no se realice la reforma. También le comento que Armando Guadiana será el candidato de Morena para el gobierno de Coahuila. Vamos a una breve pausa, regresamos. Seguimos con la información. Hoy, como le decía, día de Nuestra Señora de Guadalupe, es el día que se cumplen los 200 años de las relaciones entre México y Estados Unidos. Han intercambiado, como ya le informé, cartas. El presidente de los Estados Unidos le remitió una misiva al presidente el día 9 de diciembre y el presidente se la remite, el presidente López Obrador, el día de hoy, incluyendo una serie de elementos, una serie de propuestas que le va a formular en la próxima visita que tendrá lugar en enero, 9 de enero, con motivo de la cumbre de líderes de América del Norte. Yo quiero agradecer cumplidamente a uno de los hombres que mejor conoce la relación entre los dos países, fue embajador de México en Washington y ahora en Washington es una de las personalidades más influyentes en materia de la elaboración de políticas públicas y una voz muy influyente también en la academia y en la política
política de este país. Arturo Sarucán, bienvenido. Un placer, Leonardo. ¿Cómo estás? Bien. Oye, pues cumplen 200 años las relaciones y te pregunto cómo ves el intercambio de misivas. Primero, como ritual, los presidentes han elegido una forma quizá muy tradicional que envidiaría Lincoln, mandarse cartas, pero en este caso, ¿cómo ves el contenido de las mismas, forma y fondo, Arturo? Pues mira, siempre este tipo de eventos, este tipo de fechas, este tipo de conmemoraciones se prestan para forma y fondo. Yo creo que una vez más el presidente mexicano se equivoca un poco con el fondo. Es decir, si tú comparas la carta del presidente Biden, comparas la del presidente López Obrador, pues la de Biden es un poco para celebrar, marcar este aniversario importante, esta conmemoración importante, sin duda, de una relación que ha sido muy compleja, muy traumática para México, sobre todo en su primer siglo de intercambio diplomático con Estados Unidos. La carta del presidente López Obrador, pues como siempre, un poco se sale el redil, es decir, empieza a hacer toda una serie de propuestas que me parece que no es el vehículo para hacerlo. Hay que esperar también, porque me parece que el presidente pues tiró del gatillo, el presidente mexicano tiró el gatillo demasiado pronto. Estas cosas, si bien son menores, no gustan acá cuando ocurren. Me parece que el presidente se adelantó en el anuncio de las fechas de la cumbre norteamericana. Es un hecho que al día de hoy la Casa Blanca no ha confirmado que esas son efectivamente las fechas de la cumbre. El propio primer ministro de Canadá tampoco ha confirmado que estará presente en México el 9 y 10 de enero. Entonces, un poquito como ha sucedido en momentos distintos de la relación del actual presidente mexicano con Estados Unidos en particular, pero también en sus relaciones con diplomáticas con otras naciones, me parece que a veces el momentos que son de forma, el presidente las convierte en momentos de fondo, y me parece que si bien pues algunas de las temas que el presidente mexicano aborda en su misiva son válidos, este no es ni el formato ni el momento para hacerlo. Sí, estamos celebrando los 200 años y el presidente habla de tres elementos fundamentales. Uno, la sustitución de importaciones para producir en América del Norte y en todo el continente. O sea, el nearshoring lo amplía a todo el continente. Aplicar un programa de bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe y considerarlos aliados. Yo creo que Biden dirá, hoy estamos celebrando el cumpleaños y me vienes aquí con que pues tengo que considerar a tus tías, a mi suegra y a todos los demás parientes cercanos, respetando sus soberanías, ¿no? Y además con temas que pues hoy por hoy no transitan en Estados Unidos. Es decir, nearshoring en todo el continente, pues eso son logísticas y dinámicas de mercado las que determinan esto, y no es un tema voluntarismo. Esta contradicción que el presidente persistentemente arrastra de, por ejemplo, como hizo hace una semana, de volver a decir que hay que buscar un modelo de integración económica en todo el continente como el de la Unión Europea, y a la vez entonces dice, pero respetando las soberanías. Bueno, pues precisamente el modelo de la Unión Europea es la cesión voluntaria, soberanía, en aras de un bien común y de bienes públicos comunes, algo que es antitético a la visión del presidente López Obrador en materia de política exterior. Entonces, pues, este tipo de cosas en una carta a un mandatario estadounidense, donde pues, estos temas pues no forman parte de la conversación, no forman parte de la visión, pues un poco es otra vez fuera de foco, fuera de lugar. Me parece que la carta, un poco como lo que hizo Biden, se debería haber ceñido a, es un momento importante, es un momento que no está exento, como nunca ha estado exenta esta relación, de momentos de valles y de picos y de complejidades y de tensiones, porque no podría ser más que así en una relación de poder tan asimétrica como la que tenemos México y Estados Unidos, y que a pesar de ello, si tú ves, sobre todo, Leonardo, un tema que tú has seguido muy de cerca desde hace muchos años, si tú ves de cerca esta hoja de ruta de transformación en la que entró la relación entre México y Estados Unidos, primero a partir de la histórica negociación del Telecán, esas decisiones diplomáticas, estratégicas, que una generación de mexicanos tomó de manera muy acertada a principios de los 90, y luego la dinámica que te descorcha
los ataques terroristas del 11 de septiembre, que obligan también un replanteamiento, así como el Telecan replantea la agenda en materia comercial, económica, convergencia. Los ataques terroristas replantean la agenda en materia de seguridad y cooperación en materia de seguridad entre los dos países. Y es muy notorio cómo, si tú ves hacia atrás, hacia los últimos 2 décadas y media, hay una transformación radical de fondo, real, positiva, sinérgica en la relación entre los dos países. En este momento, cuando estamos, digamos, dando el banderazo a lo que será un año de celebraciones y de eventos y de diplomacia cultural y diplomacia pública entre los dos países para marcar este momento, pues la relación está enfrentando un momento complicado, porque primero pues viene apenas empezando a darle la vuelta a 4 años de vandalismo diplomático de Donald Trump, un mandatario que destruyó o ignoró muchas de las instituciones y mecanismos que se generan en este periodo, Leonardo. Y segundo, con un proceso presidencial, como ocurre cada 12 años, simultáneo, en el verano en México, en el otoño en Estados Unidos, elecciones presidenciales que van a poner en prueba, no la relación bilateral como tal, pero sí las narrativas políticas y públicas que, sobre todo en Estados Unidos, y sobre todo si un hombre como Donald Trump vuelve a la carga como candidato potencial del Partido Republicano, pues va a generar momentos de tensión importantes, va a generar la tentación que ya le hemos visto al presidente mexicano de abiertamente apoyar la candidatura de su amigo Donald Trump, cosa que pues, es bien complicado en un país como este y en una relación como esta. Entonces, digamos, estamos en un momento de claros oscuros. Yo creo que si tú ves la hoja de ruta, la transformación de la relación en las últimas décadas es una gran historia de éxito. Si nos enfocamos en dónde estamos parados ahora, es cierto, la relación no se ha colapsado, los mecanismos institucionales se han venido rescatando, Biden ha procurado rescatar todos estos mecanismos de cooperación bilateral, pero digamos el tono muscular de la relación no es el más óptimo. ¿No? Oye, además está entrecomillado esto de que va a plantear su iniciativa para que todos sean, en este caso, aceptados en pie de igualdad bajo el principio de autodeterminación de los pueblos, lo cual huele a que el tema de Los Ángeles no ha quedado todavía resuelto. Pero bueno, decías tú de Trump, ciertamente Trump no solamente rompió un paradigma, ¿no? El paradigma de buenos vecinos que buscan soluciones de cooperación, la corresponsabilidad medida, la gestión de la frontera, rompió todo, hizo del antimexicanismo una línea política que le dio además mucho éxito. Veo ahora un ánimo, sin embargo, como de cooperar, ¿no? Es decir, no veo que la conmemoración vaya a servir para sacar el memorial de agravios de todo lo que nos hemos hecho y dicho. Veo en los dos gobiernos, por lo menos en el inicio, Arturo, un ánimo de decir, a ver, llevemos la fiesta en paz, no nos vaya a ocurrir lo que nos ocurrió con España, de que empecemos ahí a buscar todos los agravios de siglos anteriores, sino tratar de tener una visión de futuro. Probablemente estoy pecando de optimista, pero creo que el arranque permite suponer esto. Estás reflejando la realidad, es decir, creo que hay efectivamente un esfuerzo por ambos gobiernos por usar esta celebración, este momento, este día, para, digamos, tratar de apuntar hacia una relación con visión de futuro. Efectivamente, el peligro dado lo que ha pasado con España, con Francia, con el Penacho Moctezuma, con otras relaciones diplomáticas importantes del país, es decir, el gran temor que entráramos en que en el bicentenario Estados Unidos tiene que pedir disculpa por toda una serie de agravios históricos, reales o percibidos, pues era una posibilidad real. Afortunadamente por ahí no está transitando esto, cosa que hay que subrayarlo, es muy importante. Yo creo que el gobierno estadounidense, y en eso en parte se explica por qué la presencia de Chris Dodd, ahora el enviado especial para las Américas del presidente Biden en la Ciudad de México. Es decir, si te fijas en lo que ha sido la interacción de la administración Biden con el presidente López Obrador, primero con Kamala Harris, ciertamente con John Kerry, el exsecretario de Estado y ahora enviado especial para cambio climático, ahora con Chris Dodd ya en este papel gubernamental, lo que estás viendo es el esfuerzo de Biden de encontrar figuras con las que el presidente mexicano puede generar una relación si no de confianza, ciertamente que despresurice algunos de los fantasmas que el presidente López Obrador tiene en su cabeza,
Primero con respecto a Estados Unidos y segundo particularmente con respecto a el Partido Demócrata y una presidencia demócrata bajo el liderazgo de Joe Biden, que han sido un factor real, me parece, del ánimo presidencial desde hace ya un buen rato. Y que ha tenido Biden una actitud, una mirada muy benigna sobre México, a pesar de que tardó en reconocerlo, a pesar de que el presidente no condenó, como ha condenado otros hechos en otras partes del mundo, los ataques al Capitolio. La mirada de Biden sobre el gobierno de López Obrador ha sido tan generosa, Arturo, que incluso Kerry acompañó a Marcelo Ebrard a Sharm el Sheikh, ¿no? Es decir, hagamos un trabajo conjunto. A ti te tocó trabajar en su momento también en que podamos tener una Copa del Mundo conjunta. Es decir, el trabajar de manera conjunta nos lleva a compartir más intereses y a una armonía mucho mayor entre los países. Quedan estos dos temas que podrían ser vistos como flecos, pero pueden ser importantes: la energía eléctrica, y ahora el presidente ha metido el tema del maíz, Arturo. Sí, mira, yo lo decía el otro día, a ver, no hay que asustarse en esta relación a partir de la suscripción, la negociación y luego ratificación del Telecan y luego renegociación del TEMEC. No hay que asustarse de que en una relación como esta hay diferendos en materia comercial. Los ha habido siempre, Leonardo. Tú recordarás varias disputas comerciales que hemos tenido México y Estados Unidos. Estados Unidos, las exportaciones de papa, por ejemplo, papa estadounidense a México. México, los temas de autotransporte, los bloqueos, los incesantes intentos del estado de Florida de bloquear exportaciones de hortalizas, sobre todo el tomate mexicano. Es decir, esta relación, por su complejidad, no está exenta de este tipo de diferendos en materia económica y comercial, y no nos debe asustar que los haya. Pero sin duda, en este momento, el tema del paradigma energético del gobierno mexicano, tanto con respecto al respeto a las reglas y disciplinas del TEMEC en materia política energética, y segundo, que esto en gran parte explica por qué la continua presencia de John Kerry en la Ciudad de México, su relación con el canciller mexicano. ¿Por qué? Porque el tema del paradigma energético norteamericano, es decir, un paradigma basado en la eficiencia energética, la independencia energética, la sustentabilidad energética de América del Norte, va a ser un elemento central en lo que es la recalibración más importante del interés nacional estadounidense desde el fin de la Guerra Fría, que es su relación económica, comercial y geopolítica con China. Si Estados Unidos va a tener éxito en ese recalibramiento con China, Leonardo, este paradigma energético norteamericano es fundamental en ese esquema. Entonces, sí, es un tema de respetar las reglas del juego, es un tema de respetar las inversiones de Estados Unidos en México, es un tema de piso parejo con base en un acuerdo que nos obliga a una serie de compromisos, pero a la vez también es mucho más que eso, porque es parte integral de una visión estratégica de recambio de la relación de Estados Unidos con China. El tema del maíz transgénico, pues también no hay que olvidar que los estados agrícolas, predominantemente agrícolas en Estados Unidos, son estados republicanos, y si los ves en el tablero del colegio electoral en Estados Unidos, son estados muy republicanos. Y pues ahora con el Congreso, con una de las cámaras, la Cámara de Representantes, en manos de la mayoría del Partido Republicano, pues estas presiones se van a acrecentar si no encontramos mecanismos de solución que no violen nuestros compromisos al amparo del TEMEC. Entonces, me parece que primero, como decía, no hay que asustarnos de que en una relación como esta hay diferendos. Es más, México no hay un fallo definitivo todavía, pero ya sabemos que a finales de este mes, principios de enero, el panel ¿no? Lo va a ganar. El panel que se constituyó para dirimir la diferencia que había entre las visiones canadiense y mexicana ante la estadounidense en materia de reglas de origen automotriz va a ser favorable para México y para Canadá. ¿Qué cosa más importante, Leonardo? Porque primero espero que le demuestre al presidente que hay un piso parejo, que las reglas a veces te benefician y a veces pues no te benefician. Va a ser muy importante
espero que Estados Unidos... Oye, déjame comentar eso en clave hasta nacional. Ardua tarea es explicarle al presidente que las reglas no solo funcionan cuando gana él, ¿no? Pues sin duda ese es parte del... Ardua tarea, sí. Ese es parte del problema, pero por eso también era tan importante, Leonardo, que este fallo que por el proceso en el que estaba inmerso era claro que iba a salir antes de que supiéramos qué va a pasar al final del día con el tema energético. A mí miedo no me da los contenciosos. Una pareja bien avenida no tiene por qué estar discutiendo, oye, no me gustó la merienda de hoy, me voy a tribunales, ¿no? O sea, este asunto con una eventual represalia de 30,000 millones de dólares en un año en el que van bien las cosas y el ánimo es construir todavía más integración, me parece una mala idea. Yo soy partidario de, como decían los tradicionales, del quieto vivere, embajador. Así es que sería más proclive a eso y a buscar soluciones negociadas. Pero el ánimo está así. No sabes cuánto te agradezco el tiempo que hayas estado esta noche con nosotros. Te mando un abrazo y para mí es un privilegio que hayas conversado esta noche con el auditorio. Es un gran placer, como siempre, estar contigo y con tu auditorio, querido Leonardo. Gracias, Arturo Sarucán, fue nuestro embajador en Washington el día de hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted. Seguimos con la información. Israel Aldave, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que avanza aquí en el Senado de la República la aprobación del Plan B electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, Leonardo, en medio de un desaseado proceso legislativo en donde por separado las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos dieron su aval a esta reforma electoral. Por la mañana, en la Comisión de Gobernación, que preside la morenista Mónica Fernández, con mayoría de Morena y con la ausencia de la oposición, y en menos de 40 minutos pues aprobaron esta reforma electoral. La Comisión de Estudios Legislativos no hizo lo propio porque no reunieron el quórum legal necesario para poder dictaminar esta iniciativa que llegó de la Cámara de Diputados. Hace unos cuantos minutos pues ya se repuso este proceso y ya Estudios Legislativos, que preside el también morenista Rafael Espino, aprobó esta minuta que llegó del Palacio Legislativo de San Lázaro. Sí, también, Leonardo, aunque en esta sesión de la Comisión de Estudios Legislativos sí estuvo presente la oposición, dando a conocer sus argumentos. Por supuesto, 1-1 fueron rechazados por la mayoría legislativa. En este marco, Leonardo, comentarte que muy temprano arribó a estas instalaciones de la Cámara el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien se reunió con Morena y sus aliados políticos, el Partido del Trabajo, Encuentro Social y el Verde Ecologista. En este encuentro, Leonardo, que tuvo una duración de poco más de 2 horas, el coordinador morenista Ricardo Monreal le presentó al encargado de la política interior 21 pues inconstitucionalidades que presenta la reforma. Dice... Exactamente, Leonardo, dice el secretario de Gobernación, que coincide con unas, pero que otras las va a estudiar. Sí, claro, pero tenemos que trabajar en conjunto. ¿Está de acuerdo con los cambios que anunció el senador Monreal? Pues con algunos sí, nosotros los vamos a discutir. Pues ahí las palabras breves del secretario de Gobernación. Y justamente dice Ricardo Monreal que se le presentaron estas inconsistencias por cortesía legislativa, porque la última palabra, por lo menos en este proceso, la tiene el Senado de la República. Pero yo se los planteé formalmente, pero en primer término lo planteo al grupo parlamentario y a las comisiones, que es donde yo debo de plantearlo formalmente, porque ya es un asunto del Senado. Es cortesía política la que ejercemos al recibir al secretario de Gobernación, y es un afán de colaboración de poderes, pero el balón está en la cancha del Senado. Muy bien. Pues ahí el planteamiento por parte de Ricardo Monreal a Leonardo. Pues interesante lo que dice. Y bueno, hace un ratito te decía Mónica Fernández, me dijo que a ella, la comisión, no les había llegado el bloque de inconstitucionalidad. Pero bueno, gracias por tu reporte. Buenas noches. A tus órdenes, bueno, y vamos ahora con Salomón Chertorivsky, como todos los lunes, con su comentario. Salomón, buenas noches. Hola, querido Leonardo, te saludo con el enorme gusto, como siempre, a ti y a tu auditorio. ¿Qué tema abordamos el día de hoy?
Mira, por más que me gustaría abordar otros temas, particularmente yo me moriría de ganas de poder analizar contigo las semifinales del Mundial de Fútbol y lo que viene. Yo también. Podemos tener un martes y un miércoles que podrían ser sensacionales, ya decembrinos. Pues lamentablemente estamos inmersos en esta discusión de las reformas a la ley secundaria de nuestra legislación electoral. Debo de empezar yéndome una semana para atrás porque el último lunes que platicamos apenas venía la discusión en Cámara de Diputados de lo que ahí iba a suscitar. Lo primero que creo yo, como ya estamos a tanta velocidad en la discusión de este famoso plan B o de esta segunda alternativa o de estas legislaciones secundarias, se nos olvida que no pasó la reforma constitucional. Y creo que eso hay que enaltecerlo, hay que reiterarlo, hay que decirlo con todas sus letras. El presidente de la República y el Ejecutivo de este país, con su mayoría, pretendían una reforma constitucional que modificaba por completo el árbitro electoral que desde 1977 y a lo largo de 8 reformas electorales se fue construyendo y que hoy nos permite tener un árbitro que realiza elecciones de manera eficiente, que cuenta los votos de manera efectiva, que nos permite el mismo día de la elección tener resultados y que una tras otra, a partir por lo menos desde 1997, cuando ha habido cambios relevantes, estos se han respetado y cuando ha habido dudas, estas se han dirimido en los órganos de jurisdicción para tales propósitos. Eso que logró el país a lo largo de 4 décadas no es menor y creo yo que en medio de tanta vorágine hay que enaltecer lo que sí sucedió. Lo otro, cuando inmediatamente después, Leonardo, se presenta una reforma a las leyes secundarias, creo que antes de discutir el fondo, porque luego nos vamos, ¿qué están pretendiendo? ¿Qué quieren cambiar? Creo que lo primero que hay que decir con todas sus letras es que se vulneró la división de poderes en este país, que nuevamente, ya esta vez de manera casi ridícula, al Legislativo, al Congreso de la Unión, se le pasó completamente por encima. Fue vergonzante la manera en que a las 10 de la noche apenas conocimos las y los diputados en la Gaceta una propuesta de qué era lo que se iba a discutir en los siguientes minutos, que cuando la diputada proponente lo presenta, cambia lo que se nos dio a conocer en la Gaceta, que eran 307 páginas que de cuando se presentó una primera versión, pero la que se entregó físicamente es una versión que nunca conocimos. A que se discutió, pues no pasaron más de 20 minutos, Leonardo, que nadie, bueno, a menos que alguien sí tenga lectura dinámica y analítica profunda, puede leer 307 páginas a conciencia en 20 minutos para poder tener opiniones, para poder dar su argumentación y para poder hacer un voto a conciencia. Pero como eso, pues realmente pues no sucede, lo que suscitó después es una vergüenza, Leonardo. Es realmente un alzo al poder legislativo que habla de cómo se siente el ejecutivo de nuestro país. Es decir, que el Congreso es un órgano, pues, con el que se tiene que vivir, pero que realmente estorba, por el cual se puede pasar con toda humillación, como bien dices, cuando es necesario proponer una cosa. Y lo peor, ¿no?, que
que esa mayoría pues va con toda la fuerza a enaltecer lo que desde el Ejecutivo se le dictó. No fue ni siquiera el sello de recibido, estimado Leonardo, fue recibir y votar una vergüenza por parte de la mayoría. Déjame decirlo después, con todas sus letras. No, absolutamente. Después los enmiendan, les dicen que los duendes lo cambian. Y bueno, menos mal que no es una tesis de licenciatura, porque ya la hubieran presentado 4 veces y ya el tribunal los hubiera mandado de regreso. Mi querido Salomón, pues se nos acaba el tiempo. Te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, Leonardo. Nada más déjame terminar con esto. Si esto pasa en el Senado entonces de la aguántame República, la pausa y volvemos. No. Seguimos con la información y vamos a concluir el comentario de Salomón Chertorivsky. Salomón, te saludo nuevamente y escuchamos tu conclusión. Gracias, estimado Leonardo. Dos conclusiones muy puntuales. La primera, si llega a pasar en el Senado estas reformas, como se ve por lo que se ha discutido el día de hoy, por cómo se están tomando las decisiones, que es muy probable que se haya doblado Ricardo Monreal y que esto suceda, te lo digo con toda puntualidad, las transgresiones, las violaciones graves al proceso legislativo van a detenerse en la Corte. Yo no tengo la menor duda que una Corte autónoma va a encontrar esto absolutamente improcedente. Y la segunda conclusión de un texto que leía muy lúcido, como siempre, de Enrique Krause este domingo, y cuando rememoraba a Zarco en la discusión del 57, si tenía que ser una división de poderes en donde hubiera 2 cámaras, bicameral o una sola, y primero le ganan y tiene que llegar hasta la reforma, hasta la República restaurada, para que por primera vez tengamos un Senado de la República. Uno de los argumentos centrales de Francisco Zarco era, nos recuerda Krause, el que valía la pena en las discusiones relevantes darse tiempo y que hubiera cámaras de compensación para que cuando pudiera haber errores en algún proceso, que los errores son connaturales de los procesos humanos, se pudieran reflexionar y corregir cuando se dan la institucionalidad para que esto suceda. Eso se está borrando completamente cuando nos debemos de dar los tiempos para procesar y discutir las reformas que son verdaderamente relevantes para el bien de nuestra República. Creo que lo que estamos discutiendo en estos días decembrinos no es solamente estas pequeñas reformas a la legislación secundaria. Estamos realmente en una discusión más profunda de qué queremos como país y cómo nos entendemos como república en el futuro. Las reglas de acceso al poder, ni más ni menos. Salomón, un abrazo. Un fuerte abrazo, querido Leonardo. Saludos a todo el auditorio. Bonita semana. Gracias. Y pendientes de ese tema, me enlazo ahora con el senador Guadiana. El senador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Leonardo Curso, el doctor. Soy yo, su servidor. Yo tengo el gusto con el candidato que ganó la encuesta de Morena, Armando Guadiana. A tus órdenes, Armando Guadiana, tu amigo, pues sí, aquí estamos a tus órdenes. Sí. Bueno, pues finalmente la voluntad de la gente de Coahuila, como se había hecho notar en varias encuestas independientes, prevalece en su partido. ¿Cómo recibe la noticia? Pues bien, ¿no? Estuvimos bien, pues claro que bueno, pues ya en la primera fase, pues yo estaba un poco bastante arriba y yo creo que eso propiciaba que esta segunda fase, pues, era más sencillo para ganarlo. Entonces, yo creo que, pues, estuvo bien y ahora tenemos pues, el honor y la gran responsabilidad de luchar y ganarle al PRI y sacarlo después de 90 y tantos años que ha gobernado el estado de Coahuila. ¿Ya habló con Mejía, senador? Hablé con él en la reunión que tuvimos a las 12 del día, ahí en la oficina del presidente Mario Delgado. ¿Y cómo lo sintió? Quedé buscar los próximos días porque
pues necesitamos de la unidad de todos, ¿verdad? Y realmente pues debe entrar en razón. Los números son fríos. Yo realmente pues yo sé bastante de números. Estoy ingeniero civil y maestro en ciencias, fui maestro de matemáticas, de estadística, de álgebra lineal, allá en el campus Monterrey, del TEC de Monterrey, mi alma mater, y pues ya entiendo, yo realmente no le veo ningún problema, y hicieron las cosas lo mejor que se pudo, y muy blindadas las encuestas que hizo Morena, y prevaleció la transparencia y todo, ¿verdad? La verdad. Oiga, ahora ver para adelante, en este caso, bueno, pues con el resto de los candidatos, ¿cuál es, digamos, su calendario a partir de ahora? Entra usted como coordinador, ¿cómo les llaman ahora los precandidatos? Coordinador de defensa, ¿no? Son coordinadores de la cuarta, de los comités de defensa de la cuarta transformación. Eso. De hecho, esos comités, nosotros tenemos tiempo formándolos, hemos trabajado más en el sureste del estado y en la región lagunera, ya hicimos varias reuniones, y vamos a tener que pues contar todo y hacer trabajar en este tema, y pues yo voy a trabajar de aquí al 24 de diciembre, porque pues no quiero molestar a las familias ya de Navidad, y en esos días yo creo que es bien importante que darnos una pausa navideña, ¿no? Para la política. Sí, así es, sobre todo darle una pausa a la familia y no andarlos molestando. Oiga, pues lo felicito porque finalmente todas las encuestas anticipaban que usted iba a la cabeza, por tanto no hay ni cosas raras ni elementos que justificar. Le pregunto sobre la reforma electoral que viene en el Senado, ¿ya tiene definido el sentido de su voto? Pues mire, nosotros ahorita, bueno, yo estoy un poquito ausente, pero mañana voy a estar en la previa, pero pues yo creo, a mí en lo personal, en lo jurídico, pues yo soy hombre de las ciencias exactas, no tengo la preparación jurídica, pero pues me voy a auxiliar con la gente que le entiende más. Pero sobre todo en lo que sí estoy de acuerdo es que en la parte del INE pues habría que desengrosar parte de la burocracia y algo del exceso de gasto. Yo les soy sincero, es que hace 4 años que fui por primera vez allá al edificio del INE, pues hasta me quedé asombrado de la cosa tan grande que habían hecho. Desgraciadamente aquí en nuestro país se crean organismos, pero luego los que entran en esos organismos, en lugar de actuar como el presidente Juárez, con sencillez, humildad, pero con capacidad para dirigirlos, se ponen a hacer obras magnánimas que al final de cuentas nos cuestan el bolsillo a todos los mexicanos en nuestros impuestos. En eso yo realmente estoy bastante de acuerdo. En lo que yo no estaba de acuerdo era lo de los pluris y todo eso, porque pues, regresábamos allá antes del 76, cuando don Jesús Reyes Heroles pues abrió la puerta precisamente para las minorías que estuvieran representadas, sobre todo en Cámara de Diputados, más que en Cámara de Senadores. Oiga, una cosa es que gaste mucho eso, pero leyó a Krause ayer, ¿no? Dice, si el Senado avala la mutilación del INE, traicionará su misión histórica y la nación no lo olvidará, senador. Eso dice Krause. Pues, sí, yo no sé, bueno, sí. No, pero ahorita ya nomás, yo lo que estoy de acuerdo es todo el desengrose en lo económico. Yo creo que por lo demás no se va a tocar, o sea, yo creo que va a estar lo más que con menor gasto, con menores sueldos, pues sobre todo no más de 100,000 pesos mensuales, y eso pues yo creo que es importante. No podemos ya estar gastando el dinero del pueblo de una manera exagerada. Está usted nomás bien en el edificio del Senado que se hizo ahí en Reforma, pues sí está bonito, pues todos caíamos allá en Jicotencal, un lugar muy está más bonito también, más bonito y sin tanto gasto, pero vuelvo a insistirles, llega la gente... Bueno, acaban de aprobar 8.300.000 pesos de gasto, o sea, el INE y el Senado están cortitos al lado de lo que gasta el gobierno, senador. Bueno, 8 billones, bueno, eso es el total, ¿verdad?, del presupuesto. Sí, el total. Pero bueno, ya platicaremos, por supuesto, cuando venga la votación. De momento lo felicito y ya estaremos comentando cómo evoluciona el proceso en Coahuila. ¿Le parece? Muchas gracias.
Gracias, Hernando, pues yo estoy a tus órdenes y gracias por dar espacio en el programa, pues en este programa de sobre todo de mucho rating en este radio de la noche. Muchas gracias, cuídese. Gracias. Y vamos, gracias al senador. Vamos ahora con mi compañera Jenny Valencia. Jenny, estoy sorprendido de que pues clonen boletos y ahora, bueno, pues vienen una serie de explicaciones, que va a haber acciones colectivas, pero bueno, estoy sorprendido que esto ocurra. Cuéntanos qué es lo último que sabemos, Jenny, adelante. Comentarte, Leonardo, que ya para esta noche ya son bastante las quejas que se han manifestado y pronunciado tan solo en redes sociales, también en algunas líneas, tanto de contactos de Ticketmaster como también de la Profeco. Incluso está por lanzarse un micrositio para, precisamente en el caso específico del caso del concierto de Bad Bunny, pues se pueda presentar el número de denuncias, ya que en un principio se tienen cuantificadas ya cerca de 2,000, sin embargo se manejan ya cifras que podrían alcanzar incluso los 8,000 el número de personas que van a presentar alguna queja. De estas, podría comentarte, Leonardo, algunas de ellas tienen que ver con el asunto de la delincuencia organizada y la falsificación. Sin embargo, el otro lado, que es el más alarmante, es que por parte de Ticketmaster hubo errores en cuanto al sistema, incluso personas que acudieron a comprar estos boletos eran totalmente legítimos, se les negó el acceso, y aquí la explicación del titular de la Profeco, Ricardo Chipil, sobre las acciones que se van a tomar sobre este tema tan alarmante y grave para Ticketmaster. Escuchemos. Y estamos haciendo el análisis de cuáles son de carácter penal, pero cuáles son responsabilidad de Ticketmaster. Pues va a ser lento, pero se recuperará, excepto en los casos en los que ya son temas de delincuencia organizada. Leonardo, que Ticketmaster se comprometió a reembolsar el costo total del boleto a los consumidores que hayan adquirido boletos legítimos en canales oficiales y a quienes, conforme al registro electrónico, no hayan podido acceder a este concierto. También se les va a dar una compensación, una bonificación no menor al 20% del precio pagado, considerando que los boletos costaban entre 504 pesos y 8,450 pesos. Sin embargo, en este caso las personas están totalmente molestas porque la intención de ellos, pues sí, Leonardo, era acudir, estar presente en este concierto, en el segundo concierto que llevaba a cabo pues este famoso cantante Bad Bunny, y la intención era estar presentes en este concierto en el Estadio Azteca, y no se les permitió. Hicieron todo lo que había que hacer. Dice Ticketmaster que retira una disculpa a los fans adquirientes, no sé bien qué significa eso. También si eres detractor de Bad Bunny y pagaste, tendrías que tener el derecho de entrar. Entonces, a los usuarios, a los que compraron boletos legítimos por nuestros canales, pues tendrán que dar una explicación muy amplia y evitar que en posteriores conciertos pues se pueda estar efectivamente clonando los boletos, o que lo compres y finalmente tengan ahí un lío burocrático y no puedas entrar. Jenny, muchas gracias. Excelente noche, hasta pronto, Leonardo. Gracias. Doctor Borges, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. Tema, mi querido Eduardo. Pues mira, muy rápidamente, alrededor del 9 de diciembre, que cada año conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, te acordarás que en 2003 fue en Mérida, en Yucatán, donde se firmó esta Convención Internacional contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas. Pues hacer un rapidísimo balance de algo que ocurrió alrededor de este día en México, y es que por primera vez, después de 7 años de haberse aprobado la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y pese a las muchas trabas, resistencias, desaires, desatenciones que ha habido con el sistema, finalmente se pudo celebrar una primera Asamblea Nacional. Se reunió el Pleno del Sistema Nacional Anticorrupción, esto quiere decir el Sistema Nacional más los 32 sistemas estatales, algunos de ellos con muchas debilidades institucionales, algunos francamente pues con poca capacidad de respuesta, pero por primera vez, imagínate, tomó 7 años que se pudieran ver las caras todos, que trataran de establecer una agenda común y compartida, y aunque pues en otras circunstancias no habría sido digno de comentario, sería la rutina burocrática necesaria para que operara el sistema, pues en el caso de México, ve nada más las resistencias, Leonardo, 7 años de resistencias por parte de la clase política, por parte de los gobernadores, por parte del Congreso, y apenas han logrado pues sentarse por primera vez para tratar de delinear prioridades en este tema, y no quería dejar de comentarlo. Pues es una comunidad interesante, variopinta, compleja, diversa, pero finalmente
pues lograron vencer las resistencias y se reunieron, Leonardo. ¿Algún apunte más, mi querido Eduardo? No, nos hablamos en una semana y tal vez habrá que platicar de la COFESE y el tema, ¿no?, de Ticketmaster, que yo creo que ahí hay una institución que ha guardado silencio recientemente y no debería hacerlo, ¿no? La Comisión Federal de Competencia Económica. Mira, que por cierto el presidente acaba de mandar a la señora Marván, ¿no?, para efectivamente integrarlo. Seguiremos de cerca el asunto y cuídate que te oigo la voz, te escucho la voz, te escucho muy ronco. Un poquito mormado, sí. Muchas gracias, Leonardo, y que pases buena noche. Cuídate, doctor. Y tengo aquí la carta que envió efectivamente, bueno, que se hizo pública, de Pedro Castillo. Dice: querido pueblo peruano, grandioso y paciente, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes para ejercer como presidente constitucional, les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y la lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones, lo dicho recientemente por una usurpadora que no es más que los mismos mocos y babas, así dice, de la derecha golpista, por lo que el pueblo no debe caer en su juego, en este caso de las nuevas elecciones, basta de abusos, asamblea constituyente ahora y libertad inmediata, dice Pedro Castillo. Bueno, pues usted lo vio, está grabado. Ahora sus, en este caso, defensores dicen que lo drogaron y que no se acordaba de lo que había, en este caso, había planteado, lo cual pues no lo exime de la responsabilidad de haber intentado disolver la asamblea. Y bueno, pues la asamblea le contestó: pues usted nos quiere disolver, nosotros lo disolvemos a usted. El resto de la historia ya la conoce usted. Así está la situación en Perú. Ha habido tensión, como le dije, la presidenta ha abierto la posibilidad de convocar elecciones en 24, una vez que estabilice en el proceso político peruano, del que nos mantendremos informados. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Le ruego que se cuide mucho. Hay muchos contagios y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.